Vamos a estudiar los tensoactivos. ¿Qué son los tensoactivos? Son lo que se llaman moléculas anfifílicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que su estructura tiene dos partes bien diferenciadas. Una parte apolar, a la cual le atraen las grasas, y una parte o cabeza polar, a la cual le atrae el agua. Es decir, va a tener marcada claramente una parte lipófila y una parte hidrófila. A la hora de hablar de los tensoactivos, estamos haciendo referencia a moléculas muy complejas, moléculas muy grandes, en las cuales tenemos una cadena muy larga de carbonos, que serían la parte lipófila de la molécula, y una parte muy pequeña de la molécula, que puede ser un sulfato, un nitrato, que sería lo que llamaríamos la parte polar o hidrófila de la misma. Tal es la complejidad de la representación estructural de los tensoactivos que se opta por recurrir a un tipo de esquema para representarlos en cualquier gráfico. A la hora de clasificar los tensoactivos siempre atenderemos a su comportamiento químico, de modo que hablaremos más adelante de tensoactivos aniónicos cuando tienen carga negativa, catiónicos cuando la tienen positiva, anfotéricos o anfóteros cuando tienen positiva y negativa y utilizan según les conviene una u otra, según el medio externo, y los no iónicos que no tienen carga. Tal es la complejidad estructural de la molécula de tensoactivo que se opta por representarla por este tipo esquemático, una especie de chupa chup en el cual representamos una cadena larga por medio del palo del mismo, con carácter lipófilo, y una cabecilla muy pequeña que sería la parte con capacidad hidrófila. Todos los tensoactivos poseen 4 propiedades, pero tenemos que tener bien claro que en un determinado tensoactivo siempre va a predominar una respecto a las otras 3. Estas propiedades serán la propiedad emulgente, es decir, la capacidad de mezclar agua y aceite para formar una emulsión, la propiedad detergente, propiedad de eliminar la grasa pegada a la suciedad, espumante, la capacidad de hacer espuma, y humectante, la capacidad de hidratar. A la hora de hablar de una emulsión, los emulgentes pueden tener signo de fase externa oleosa o fase externa acuosa. Siempre va a predominar, como digo, una propiedad referente a las otras 3. Por ejemplo, a la hora de utilizar un emulgente para formar una emulsión, utilizaremos aquel tensoactivo en el que predomine la propiedad emulgente respecto a las otras 3. En el caso de un champú, es un caso especial en el cual utilizamos como principio activo un detergente. Ese detergente será el tensoactivo en el que predomine la propiedad detergente. Si en segundo lugar tenemos como predominio la propiedad espumante, pues tanto mejor. ¿Cuál es el modo de actuación de un tensoactivo? Bien, a la hora de añadir un tensoactivo a una mezcla de agua y aceite, este se va a situar en la interfase, orientando su parte lipófila e hidrófila y anulando la fuerza de repulsión entre ambos líquidos inmiscibles, haciendo posible la mezcla. Lo mejor es que intentemos entender este modo de actuación con un dibujo. Imaginemos que este rectángulo es un recipiente en el que hemos colocado dos líquidos inmiscibles, es decir, el agua y el aceite. Agitamos y, lógicamente, después de un periodo de reposo, por densidades, el aceite se separa del agua, asciende, quedando el agua a la parte de debajo. La superficie de contacto entre estos dos líquidos inmiscibles se llama interfase. Y en esa interfase, ¿qué es lo que encontramos? Pues para entendernos, realmente lo que encontramos es como una especie de fuerza de repulsión entre ambos líquidos que se llama tensión interfacial, que hace que permanezcan separados. ¿Qué ocurre cuando ponemos una cantidad determinada de tensoactivo? Pues imaginemos, añadimos el tensoactivo por arriba, imaginemos mentalmente que van cayendo esas moléculas que hemos dicho que tienen forma de chupa chup y que son anfifílicas, es decir, tienen una parte lipófila y una parte con afinidad por el agua. Cuando llegan aquí, a la interfase, se encuentran en su medio. ¿Y qué hacen? Ellos solitos se orientan y ponen la parte del radito del chupa chup en el aceite y la cabeza acuosa en el agua. Y aquí en la interfase se van colocando parte lipófila, parte acuosa, parte lipófila, parte acuosa.
¿Y qué ocurre en la interfase? Pues que sencillamente, una vez se han localizado en ella, anulan la fuerza de repulsión entre ambos líquidos, es decir, anulan la tensión interfacial. Si ya no existe esa tensión interfacial entre agua y aceite, simplemente con una ligera agitación conseguiremos mezclar ambos líquidos inmiscibles por un tiempo indefinido. En la siguiente imagen podemos observar cómo se colocaría el tensoactivo en la interfase para anular la fuerza de repulsión entre ambos líquidos, colocando su parte apolar o lipófila en el aceite y su parte polar o hidrófila en el agua.